bienvenidos al Club Virtual Mundial de Lectura de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes. Hoy tenemos el placer inmenso de recibir a Sergio Ramírez, reciente Premio Cervantes, que es para él el último de muchos galardones. Me imagino que ya estarás acostumbrado. Bienvenido. Muchas gracias. Y muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Sergio Ramírez, no hace falta nombrar títulos como Adiós muchachos, Margarita está linda la mar, La fugitiva, es uno de los autores fundamentales de nuestro idioma. Y hoy vamos a hablar con él de este libro, Ya nadie llora por mí, que es de alguna manera, no es una segunda parte, pero sí una continuación de la que había sido tu primera novela policíaca. Antes de entrar en ella, quería preguntarte, porque tú has tenido oficios muy diversos que a menudo son contradictorios, pero muchas veces nutren, que en tu caso han nutrido mucho tu obra narrativa, ¿no? En Oficios compartidos reflexionas, por ejemplo, sobre escritura y política. ¿De qué manera tu labor política ha nutrido al escritor que sobre todo eres? Bueno, para mí ha sido fundamental la experiencia del poder, más que de la política, vista como oficio gobernar, ¿no? Me parece que el oficio burocrático es poco atractivo para nutrir los materiales de un escritor, a menos que uno quiera enfocar la burocracia de la manera que la enfocaba Chekhov, ¿no? Pero el destilado más importante aquí es el conocimiento del poder por dentro, lo que es la máquina del poder, cómo muele el poder, cómo se comporta por dentro, sus mecanismos, porque más allá de las ideologías, el poder siempre es el mismo. Entonces, mi ganancia es conocer el poder, junto con el amor, la locura, la muerte, que son los otros temas de la literatura. Y también periodista, otro oficio que a veces entra en colisión con el del narrador. ¿De qué manera ha nutrido tu labor periodística, tu narrativa? Yo creo que al fin y al cabo todos los oficios vienen a ser compatibles con la literatura. La manera de separarlos es para asuntos de procedimiento, ¿no? Si la política parecería totalmente incompatible con la escritura, pues yo lo resolví buscando horas para escribir cuando estaba en la política y me levantaba a escribir de madrugada. La incompatibilidad se presenta desde el punto de vista temático, sobre qué uno va a escribir. Porque si yo en aquel tiempo, en lugar de escribir una novela como Castigo Divino, que iba hacia el pasado a buscar un personaje, un criminal que había cometido unos asesinatos en serie, envenenando gente, me meto a enfocar la revolución, pues ahí no creo que hubiera salido nada bueno, porque cuando uno está comprometido con una ideología, con una idea o con el poder mismo, pierde esa libertad fundamental para escribir. Y el periodismo puede ser un oficio tan cercano, porque es la escritura, pero vamos a ver, si la literatura es la escritura de mentiras, el periodismo es la escritura de verdades, ¿no? Hay un parteaguas ahí muy importante, ¿no? Pero hay una unión entre ambos que es para mí el periodismo literario, es decir, la literatura en el periodismo. Y así como los modernistas crearon un periodismo literario muy importante, tanto en España como en América, es elaboración de la crónica como pieza literaria, hoy en día está resucitando un periodismo narrativo muy literario, que se está volviendo un género que pertenece también a la literatura. De hecho, reivindicas a Rubén Darío, uno de tus autores fetiche, digamos de alguna manera, por el lado de la crónica, ¿no? ¿Qué crees que queda de aquellos grandes cronistas, el guatemalteco Gómez Carrillo, por ejemplo, tantos nombres que podríamos citar, en la literatura en castellano de hoy, en la crónica de hoy? Bueno, yo diría que Gómez Carrillo era menos trascendente, ¿no? Sí. Era más superficial, muy buen cronista, pero uno vuelve a leer los temas de Darío y encuentra que son vigentes. Para mí un libro espléndido de crónicas de Darío es España Contemporánea, por ejemplo, que es todas las crónicas que él escribe después de la derrota de España en Cuba en el 98. Hace un retrato de la España, de las manolas, de los toros, de los bajos fondos, de las librerías, de las editoriales, de los escritores en decadencia entonces, de lo que es la estructura social de España,
los varones feudales de Sevilla, lo que es Cataluña, lo que es el País Vasco. Es un retrato realmente de alguien que tenía el don profundo de la observación y podía ponerla en lenguaje literario. Eso para mí es la crónica. Y rompe un poco la imagen que al menos en España se ha tenido de Darío como un escritor esteticista, ¿no?, frente a los autores de la generación del 98 con los que comparte estas preocupaciones, ¿no?, que sí que muestran sus crónicas. Los escritores de la generación del 98 calaban muy hondo en la situación de España. Claro, cada uno escogió su camino político después, como Ramiro de Maeztu, que era un hombre excelente, escritor, había vivido en Cuba, tenía la experiencia americana, después escogió su camino hacia la derecha, pero bueno, eso es la escogencia de cada quien, ¿no? Claro. Pero eran poetas también en prosa, ¿no? Y dominaban muy bien la prosa periodística. Nunca antes estuvo tan ligada a la literatura al periodismo como entonces. Cierto. Bueno, vamos a hablar ya de tu novela Ya nadie llora por mí, que continúa el mundo de El cielo llora por mí, que fue la novela policíaca anterior. Yo quería preguntarte si tiene sentido realmente esta separación dentro de tu obra entre estas dos novelas policíacas, entre comillas, y el resto de novelas, porque pese a ser novelas policíacas, son sobre todo una reflexión sobre un momento de un país, ¿no? Yo creo que la novela negra es un nombre atractivo para el público porque se ha puesto en boga la novela negra. Yo nunca he intentado ser un novelista de novelas negras, tanto es así que entre mis dos novelas que tienen el mismo personaje, el inspector Dolores Morales, median 10 años. Entonces es demasiado para que una novela puede recordar la otra. Y de todas maneras yo estoy consciente de que un personaje como un inspector de policía no sobrevive en una sola novela ni en un par de novelas, tiene que ser fruto de una secuencia de novelas y eso me obligará a escribir al menos una tercera, ¿no? Y ahora que ya nadie llora, ¿quién llorará en la siguiente, la tercera de las Bueno, ya veremos porque yo me propuse escribir una novela contemporánea. Vamos a ver, el método, saqué el método de las gavetas de la novela negra de un detective que tiene una conducta propia, ha sido un guerrillero, perdió una pierna, es un ser oscuro en su vida, como los personajes de Chandler o los de Hammett, ¿no? Agregándole lo de que ha sido guerrillero. Entonces, este personaje me sirve a mí para entrar en el mundo contemporáneo de Nicaragua. Y yo lo que quería hacer en ambas novelas es narrar el instante de hoy, que es muy difícil. No es tan fácil ir al día con lo contemporáneo. Pero ahora me llama la atención que con los últimos sucesos de Nicaragua, que todo se dio vuelta, es decir, lo que parecía un régimen que gobernaba con la tersura del guante que envuelve la mano de plomo y todo el mundo está callado, con miedo, eso se rompió, la gente salió a las calles. Entonces yo digo, el inspector Dolores Morales debería estar de alguna manera ahí, ¿no? Porque es una narración de lo contemporáneo. Porque tus novelas siempre son de alguna manera el análisis de un paisaje moral, diríamos. Sí, el paisaje en Nicaragua siempre está contaminado por lo ético, por lo que no es ético, por lo que es feo y por lo que es hermoso, ¿no? Managua es una ciudad obviamente fea porque la han querido hacer fea siempre, sí, la estética del poder es una estética de lo horrible, ¿no? Y esas huellas van quedando allí, además de las huellas de la naturaleza, porque Nicaragua ha sufrido 2 terremotos, pero cada vez que se reconstruye de nuevo está la fealdad como marca. Eso obviamente no se puede eludir. Tu personaje, Dolores Morales, ese nombre. Bueno, Dolores Morales, poca gente me cree que ese es un nombre común en Nicaragua, ¿no? Yo conozco varios Dolores Morales y eso viene de que en Nicaragua uno puede encontrar nombres masculinos, alguien que se llama Don Pilar Gómez o Don Mercedes Fonseca, porque a los niños les ponen nombres ligados a la Virgen María, ¿no? Pilar, Mercedes, Dolores, Guadalupe, hay muchos Lupes,
y claro, me llamó la atención de que alguien se pudiera llamar Dolores Morales, como ya existe, ¿no? No porque yo quiera decir, bueno, los dolores morales de la sociedad, porque eso es bastante cursi, ¿no? Sino por el atractivo que el nombre tiene en sí mismo, ¿no? Y luego hay un paso entre las dos novelas. En la primera novela, Dolores Morales es un policía, es al servicio de la ley o de la oficialidad de alguna manera, y en la segunda se convierte en investigador privado. ¿Qué querías transmitir con este cambio? La contemporaneidad, es decir, Dolores Morales, yo hago un retrato del inspector Morales sirviendo durante el gobierno, digamos, de Arnoldo Alemán, es decir, en 96 al 2000, ¿no? Esa época de corrupción y de una época donde la democracia está probando que tiene que enfrentarse con la corrupción, ¿no? Y luego esta novela ya bajo el gobierno de Ortega, es decir, buscando estas señales contemporáneas. Por lo tanto, en esta segunda él ya no está en la policía, él ha sido dado de baja y con el dinerito que ha obtenido, pues se ha comprado una cámara, ha abierto una oficina y él lo que hace es retratar, fotografiar parejas furtivas que entran, salen de los moteles para probar infidelidades, etcétera, ¿no? Como había tanta distancia entre las dos novelas, una década, la forma de conectar ambas fue abriendo la segunda novela con una página de Wikipedia, donde se explica quién es el inspector Dolores Morales y al mismo tiempo se cuenta su historia pasada. Es la manera de conectar las dos. He tenido la dicha de que mucha gente me dice, yo quiero leer la anterior. ¿Y dónde está la anterior, no? Porque incita a ver que realmente cómo se origina este personaje, ¿no? Hablabas antes de tu experiencia del poder y de cómo la habías aprovechado para la narrativa, y de hecho la investigación policial aquí funciona un poco como parábola del poder, ¿no? Es una parábola porque la investigación policial como tal no puede existir en una atmósfera como la América Latina, ¿no? Los policías están contaminados por la corrupción o los jueces han sido comprados por el narcotráfico entonces no es como el aparato judicial institucional que respalda la novela policíaca europea o anglosajona, ¿no? Donde el policía solo va a hacer uso de su inteligencia, de su sagacidad para atrapar al criminal y todo el aparato legal pues lo va a condenar y lo va a juzgar limpiamente, ¿no? Aquí no, aquí el mismo investigador se arriesga, se expone a la corrupción. Y eso me parece que es una característica ineludible de este tipo de literatura en América Latina. De hecho, eso hace también que tenga una altura distinta, ¿no? La narrativa policíaca latinoamericana tiene una ambición distinta que la anglosajona muchas veces, Muy ¿no? diferente, y aquí repito algo que tú habías dicho antes, Martín, que tiene que ver con la ética. Mi personaje es un personaje que siempre está añorando la ética que tuvo cuando entró en la revolución. Entró por sus ideales, por tener un país distinto, y poco a poco se va a dar cuenta que todos esos sueños han resultado fracasados, contaminados por la maldad, por la corrupción, y él tiene que buscar cómo defenderse en este mundo que no le corresponde, usando el humor negro, el cinismo, porque no vive en su atmósfera, no vive en la atmósfera que él pensó que él había luchado para construir. Y también Macbeth, una novela policíaca en la que se cita Macbeth. También es una diferencia, no me imagino, me gusta imaginarme por el esas citas asunto del poder, ¿no? Claro. Y yo uso la parte esta del bosque, ¿no? Que se mueve, ¿no? Que el bosque por fin se mueve porque muy premonitoriamente el bosque se ha comenzado a mover en Nicaragua, ¿no? Porque, claro, la bruja le dice a Macbeth que esté tranquilo porque mientras el bosque no se mueva, no le va a pasar nada. Él duerme a piernas sueltas y cuándo se va a mover el bosque, pero el bosque se mueve. El bosque se mueve. Sí, sí. Y luego, paisaje moral, corrupción, poder, y sin embargo,
en el trasfondo de la novela hay una rara alegría de vivir. Hay un contraste entre el paisaje moral y el paisaje vital, diría, de la novela. Sí, y yo armé la novela con personajes un tanto carnavalescos, ¿no? Porque, y dos características, los personajes son extraños, son un tanto carnavalescos, tienen un pasado extraño también, se dedican a oficios también extraños, pero además la novela está construida en base a la oralidad, a la conversación permanente. Es lo que los personajes dicen, como a través de lo que los personajes dicen, cómo los podemos identificar y podemos ver cómo va la historia en este diálogo continuo. Eso me costó mucho, pero me divirtió mucho hacerlo de esta manera. Ya casi para ir acabando, en tu discurso de aceptación del Premio Cervantes te declaraste voluntariamente poeta y has dicho alguna vez que la poesía es la sustancia de la prosa, ¿no? Aludiendo a esa calidad de página que siempre tienen los buenos narradores, ¿no? Pero ¿existe una poesía secreta de Sergio Ramírez? ¿Algún día...? ¿En verso? Sí. Muy al principio yo entré en la literatura escribiendo poemas, ¿no? En la revista que publicamos en la Universidad de León en el 60 hay poemas míos, ¿no? Dichosamente nunca han sido publicados otra vez. Yo me di cuenta pronto que en Nicaragua había excelentes poetas, que ese no era mi camino, yo lo que quería era contar historias. Y me dediqué a contar historias y esas poesías prefiero que estén escondidas donde están, ¿no? ¿Y cuál será la próxima historia que nos cuente Sergio Ramírez? Es probable que yo entre, me fascina mucho que con lo que está ocurriendo en Nicaragua el inspector Dolores Morales pueda entrar en esta situación. Pero tampoco es que yo me sienta un escritor de novela negra, dedicado a la novela negra, no. Haré lo que sea más atractivo para mí. Hoy que regreso a Nicaragua a sentarme a escribir, antes de sentarme a escribir quiero decidir primero qué es lo que voy a hacer y eso tiene que ser fruto de una reflexión muy seria, ¿no? Sergio Ramírez, muchísimas gracias por haber venido al Instituto gracias, Cervantes. Muchas gracias.